La Fórmula 1 tiene más de 70 años de historia. Han pasado coches rapidísimos, otros extremadamente raros y únicos, y otros con grandísimas evoluciones. Pero, ¿cuáles son los más icónicos e importantes de toda la historia? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo. El Lotus 49 fue un coche diseñado por Colin Chapman para la temporada de 1967. De hecho, este coche, gracias a que Lotus convenció a Ford, fue el primer coche que montó un motor Ford Cosworth. De hecho, el vehículo se diseñó en torno a esta unidad de potencia, y con los años, Cosworth se asentaría como uno de los fabricantes de motores más importantes en la historia de la Fórmula 1. Pero lo más importante de este coche es que fue el coche que descubrió la aerodinámica en la Fórmula 1. El equipo Lotus, en el Gran Premio de Mónaco de 1968, montó los primeros alerones de toda la historia de la categoría reina. Eran muy simples y pequeños, estaban ubicados en la parte delantera y trasera, pero rápidamente los ingenieros de Lotus se dieron cuenta de la gran ventaja que esto proporcionaba en el tiempo por vuelta. Y en las siguientes carreras empezamos a ver algunos experimentos. Los alerones cada vez eran más altos. ¿Por qué? Pues porque si los elevaban, el aire que incidía sobre ellos era totalmente limpio y por tanto podían generar más carga aerodinámica y que el coche fuese más rápido en las curvas. El problema de estos alerones era que al estar tan altos, los anclajes se partían y vivimos varios accidentes. Por eso la FIA decidió tomar cartas en el asunto para evitar que los alerones estuviesen tan altos y produjesen accidentes. Pero el Lotus 49 fue el primer coche de la historia que montó los alerones en la Fórmula 1 y marcó un antes y un después, porque la aerodinámica es clave para ganar carreras. El Ferrari 640, bautizado así por el nombre del proyecto, fue el primer coche que diseñó Ferrari después de la era turbo, es decir, montaba un motor V12 atmosférico de 3,5 litros que desarrollaba unos 600 caballos de potencia. Pero lo que hace único y especial a este coche es que fue el primer coche de toda la historia de la Fórmula 1 en montar una caja de cambios semiautomática, que hacía que el coche fuese extremadamente rápido. Pero paradójicamente este coche era un desastre, porque su fiabilidad era muy mala. De hecho, ninguno de sus pilotos terminaron la misma carrera en ninguna prueba del campeonato. Eso sí, cuando el coche funcionaba era extremadamente rápido, ya que los cambios eran muy rápidos y eficientes. El coche fue diseñado por John Barnard y realmente la idea de eliminar la caja de cambios convencional no fue por un tema de cambios de marcha, sino por un tema aerodinámico. El diseñador se dio cuenta que a nivel aerodinámico, tener la palanca de cambios en la mano derecha y un tercer pedal en el cockpit significaba que el monocasco tenía que ser más ancho y esto penalizaba a la aerodinámica. Ya llevaba varios años dándole vueltas a cómo estrechar el cockpit para poder hacerlo mucho más eficiente aerodinámicamente, y llegó a la solución de que la mejor manera era eliminar la palanca de cambios y el embrague, pero para eso tenías que desarrollar una nueva caja de cambios, y así lo hizo el equipo Ferrari. Las palancas de cambio de marchas estaban ahora ubicadas en la parte trasera del volante, ahorrando espacio y mejorando el rendimiento del coche. Y ahora vamos a uno de los coches más importantes de toda la historia, el McLaren MP4-1, el primer coche de la historia en introducir un monocasco en fibra de carbono, que aumentó muchísimo los niveles de seguridad, a la vez que permitía que el coche fuese mucho más rígido y ágil en las curvas, ya que reducía muchísimo su peso. La fibra de carbono es el material más usado en la Fórmula 1 actualmente. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran resistencia y pesa muy poco, el sueño de cualquier ingeniero. Pero claro, esto la primera vez que se hizo no fue tan sencillo. De hecho, el monocasco lo tuvo que hacer una empresa que se dedicaba a la aviación militar, y el coche desgraciadamente no ganaría el campeonato mundial, pero sí que era más rápido y ágil que sus rivales. El coche de nuevo fue diseñado por John Barnard, que en aquella época estaba en McLaren, y tras una visita a la fábrica de Rolls-Royce, donde vio a sus ingenieros trabajar en un motor de jet hecho con fibra de carbono, empezó a darle vueltas a esta idea, y fue a buscar al jefe del equipo, en aquel entonces Ron Dennis, para explicarle la importancia de su descubrimiento. Y así fue, Ron Dennis dio la luz verde y el equipo McLaren empezó a diseñar un coche que cambiaría la historia. Pero a veces las cosas no son tan sencillas, y aunque la idea fuese genial, muchas empresas con las que contactó el equipo McLaren no aceptaron el proyecto ya que era demasiado revolucionario, así que se tuvieron que ir a Estados Unidos, y una empresa que se dedicaba a la aviación militar llamada Hercules Aerospace fue la que se encargó de fabricar los primeros chasis en fibra de carbono de toda la historia, y estos se tenían que fabricar en Estados Unidos y después se enviaban al Reino Unido para que se pudiese hacer el coche de Fórmula 1 en sí, ya que el equipo McLaren en aquel
aquel entonces no disponía de hornos autoclave, tal y como te explico en este vídeo, son los necesarios para poder trabajar con este tipo de material. Un material que sí, es perfecto, pesa poco y tiene una gran resistencia, pero el problema es que es muy caro y también que sus procesos de fabricación no se pueden automatizar tanto como por ejemplo el acero. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un estándar en la categoría reina, y como toda gran innovación, había muchos escépticos, hasta que ocurrió un accidente en 1981 en el Gran Premio de Italia, que si no hubiese sido por el chasis en fibra de carbono que tenía el McLaren MP41, el desenlace habría sido fatal. Sin embargo, gracias a este monocasco, el piloto se chocó contra las barreras a una elevadísima velocidad y pudo salir por su propio pie e ileso, y ahí se demostró que la historia de la Fórmula 1 cambiaría para siempre. Y ahora vamos a por otro coche que marcó una era, y esta era fue la era turbo. El Renault RS01 fue el primer coche de la historia en introducir un motor turbo en la Fórmula 1. Además, también fue el primero en introducir unos neumáticos radiales diseñados por Michelin. El reglamento de la Fórmula 1 en aquel entonces permitía motores atmosféricos de 3 litros, o bien motores turbo de 1,5 litros. Y adivina que todos los equipos de la parrilla optaron por seguir usando los motores atmosféricos tradicionales, que eran más fiables y simples que los turbo, y la única marca que se atrevió a desarrollar un motor turbo fue Renault, principalmente gracias a los conocimientos que habían adquirido en su motor turbo V6 de 2 litros usado en las 24 horas de Le Mans. De hecho, Renault llegó a ganar Le Mans en 1978 con este motor, y esto demostraba que los motores turbo no eran solo potentes, sino que también eran fiables. Lo que pasa es que a la hora de desarrollar un motor de Fórmula 1, esto se les complicó un poco, y el Renault RS01 era conocido como la tetera amarilla, porque era de todo menos fiable. Cada 2x3 se estaba rompiendo, y cuando lo hacía soltaba un humo blanco que hacía que el coche pareciese una tetera. Pero para Renault este coche fue importantísimo, porque era un coche de pruebas para poder desarrollar sus motores turbo que usarían en los años siguientes. Y así que hicieron, los motores turbo poco a poco fueron mejorando su fiabilidad y su potencia. Tanto es así que después de que el Renault RS01 hiciese su debut en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1971, solo pasaron 3 años hasta que el resto de equipos de la parrilla usase este tipo de motores, ya que eran mucho más pequeños, eficientes, potentes y fiables. Y gracias a este coche entramos a una era que para muchos es la mejor de toda la historia. Llegamos a ver motores que tenían más de 1400 caballos de potencia, así que la FIA, al ver que el tema de la potencia se empezaba a descontrolar, empezó a ir poco a poco regulando la presión a la que podía girar el turbo, hasta que finalmente los motores turbo terminaron siendo prohibidos, y no fue hasta el año 2014 que se volvieron a introducir. Pero este coche no es solo un coche que cambió la Fórmula 1, sino que cambió el mundo de la automoción. Antes no habían coches turbo, ahora si vas a comprar un coche, el 99% de coches que hay en el mercado son coches con motores turbo, ya que son mucho más eficientes. Es más, esta clase de motores permitía que viésemos que los Fórmula 1 sacaban llamas por el escape. Si quieres saber por qué se produce este fenómeno, aquí tienes un vídeo explicándolo. Ves a echarle un ojo porque es algo muy interesante. Y ahora, volviendo atrás en el tiempo, nos encontramos con el Cooper T51, un coche que compitió en la temporada 1959 de Fórmula 1 y se convirtió en el primer coche de toda la historia en ganar un campeonato mundial de Fórmula 1 con un motor situado por detrás del piloto. El equipo Cooper tradicionalmente había optado por buscar diseños revolucionarios, y en vez de ubicar el motor como los demás equipos lo estaban haciendo, en la parte delantera, decidió empezar a situarlo por detrás del piloto, y esto daba numerosas ventajas, sobre todo a nivel del comportamiento del coche, ya que normalmente los coches de aquella época tendían a ser subviradores. De esta manera el subviraje se eliminaba y teníamos un coche mucho más ágil y rápido en curvas. Además, se conseguía ahorrar peso y tenía numerosas ventajas aerodinámicas, y los tanques de combustible se situaron en los laterales del coche, y esto tenía una gran ventaja, y es que el combustible, a medida que se iba gastando, permitía que el comportamiento del coche no cambiase en exceso, y en carreras
carreras que duraban alrededor de 3 horas y aquellos motores que consumían una barbaridad, esto se notaba y mucho en el comportamiento del coche. Sin embargo, a pesar de ser el primer coche en ganar un mundial con un motor situado por detrás del piloto, esto no fue tarea fácil, porque aunque Cooper parecía que de cara a la última carrera tenía el mundial en el bolsillo, en el Gran Premio de Sebring se empezó a torcer todo. Jack Brabham, que era el piloto de Cooper y que era el favorito para llevarse el título, únicamente necesitaba puntuar para poder proclamarse campeón del mundo. Pero ¿qué pasó? Que en la última vuelta Brabham se quedó sin gasolina y estando primero tuvo que bajarse del coche y lo empujó a Porso hasta cruzar la línea de meta en cuarta posición, proclamándose así por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1. Seguramente uno de los finales del mundial más agónicos de la historia. Por cierto, en esa misma carrera, Bruce McLaren ganó su primera carrera de Fórmula 1, convirtiéndose así en el piloto más joven de la historia en hacerlo, un récord que duró hasta el año 2003, cuando un tal Fernando Alonso le arrebató ese récord. Y ahora vamos seguramente al coche más importante tecnológicamente hablando de toda la historia de la Fórmula 1. Este coche cambió por completo el concepto de un monoplaza de Fórmula 1 y lo hizo gracias al efecto suelo. El Lotus 78, construido por Colin Chapman, fue el primer coche en implementar el efecto suelo en la Fórmula 1 y lo hizo de manera accidental. Cuando el equipo Lotus estaba pensando la manera de rediseñar sus pontones laterales, descubrieron en el túnel de viento de manera accidental que si bajaban el coche se producía una succión brutal por debajo que generaba unos niveles de carga aerodinámica nunca antes vistos y por tanto el coche podía ser extremadamente más rápido en curvas. Y el concepto realmente es muy simple: a más presión, menor es la velocidad, y a menor presión, mayor es la velocidad. Por tanto, si conseguimos hacer que un flujo de aire pase por debajo del coche y que este tenga una muy baja presión, el flujo de aire lo que hará será generar una succión brutal que literalmente enganchará el coche al asfalto. ¿Y esto por qué es tan interesante? Pues porque aparte de que genera unos niveles de carga aerodinámica elevadísimos, esta carga aerodinámica no tiene una penalización. Un alerón, el problema que tiene es que sí, genera una fuerza hacia abajo que permite que el coche vaya muy rápido en rectas, pero también hace una fuerza hacia atrás que empuja el coche hacia atrás y evita que alcance velocidades punta elevadas. El efecto suelo, en cambio, te permite generar mucha carga aerodinámica y poder correr mucho en las rectas. Tal fue el descubrimiento que Mario Andretti, el piloto del equipo, quería introducirlo lo antes posible para el Gran Premio de Holanda, pero Chapman le dijo que no, porque tal era el descubrimiento que el diseñador tenía miedo a que los demás equipos se copiasen del coche, y no fue hasta que evolucionaron un poco más la idea que finalmente se introdujo. El coche realmente no era nada del otro mundo, pero claro, con niveles de carga aerodinámica que triplicaban a los de sus rivales, se convirtió en el coche a batir, porque en las curvas era inalcanzable. Sin embargo, no logró el título de 1977, este se lo llevó Niki Lauda con su Ferrari, pero este coche sí que fue la base para el siguiente Lotus. El Lotus 79, seguramente el coche más icónico e importante de la Fórmula 1, y este coche perfeccionó el efecto suelo y permitió que dominase la temporada de 1978. Implementaba unas faldillas que sellaban el fondo del coche y permitían que la succión fuese aún mayor. El problema de las faldillas y el efecto suelo era que se vivieron varios accidentes, así que finalmente la FIA, y tras ver que esto se le empezaba a ir de las manos, decidió prohibir el efecto suelo, y no fue hasta el año 2022 que se ha vuelto a permitir en la categoría reina. Pero este gran descubrimiento hizo que los ingenieros se diesen cuenta de que el fondo del coche era la parte más importante de todo el vehículo, y desde que se introdujo el Lotus 78, todos los equipos han invertido la mayor cantidad de tiempo y recursos en desarrollar la parte inferior del coche. Ahí es donde están todos los secretos de los monoplazas modernos. Y ahora nos vamos con seguramente uno de los coches más dominantes de toda la historia de la Fórmula 1, el McLaren MP4 de 1988, un coche que no destacaba en nada, pero que era brillante en todo. McLaren se unió a Honda, pero a tan solo 4 meses de empezar la temporada, el MP4 tan siquiera existía, es más, no existía ni su diseño. Por eso el equipo inglés, como tenía tan poco margen, decidió hacer una cosa, decidió tomar una decisión que resultó ser la que le dio la receta del éxito: no darle a ninguna pieza más importancia que a las
las demás, para de esta manera poder tener un coche que fuese una especie de todoterreno y que se comportase bien en cualquier circuito. Y así fue, el McLaren MP4 consiguió ganar todas las carreras del año menos una. Sin embargo, el 88 fue un año de cambios, ya que Senna se unió al equipo McLaren y con él lo hizo el motorista Honda, que suministró su motor turbo de 1,5 litros y que desarrollaba unos 700 caballos de potencia. Y este motor, aparte de ser extremadamente potente y fiable, también presentaba unos consumos de combustible muy reducidos y eficientes. Este motor se diseñó como resultado a que la FIA quería darle más importancia a los motores atmosféricos, que en la era turbo habían pasado a segundo plano. Pues bien, en el 88 la FIA hizo una modificación en el reglamento y en vez de que la presión de soplado del turbo fuese de 4 bares, se redujo a tan solo 2,5, mientras que el total de combustible para toda la carrera se redujo de 195 kilos a solo 150. Y además, los motores turbo también tenían un hándicap en peso de 40 kilos respecto a los motores atmosféricos, a los cuales por cierto se les permitía llevar hasta 215 kilos de gasolina. Y para recuperar cualquier posible pérdida, Honda empezó a trabajar con su suministrador de combustible, Shell, para introducir una mezcla especial y evitar de esta manera la detonación prematura. Lo que pasa es que el combustible se tenía que precalentar, debido a su exótico contenido en hidrocarburos aromáticos, y esta mezcla de gasolina permitió que el motor tuviese un par muy constante y por tanto que fuese muy sencillo de conducir y predecible por parte del piloto. Eso sí, los retrasos en el desarrollo de este coche hicieron que el coche no pudiese salir a pista hasta el último día de los últimos test de pretemporada, y tanto Senna como Prost, nada más poner el coche en pista, se dieron cuenta que ese coche era extremadamente rápido y que iban a luchar por ganar el mundial. Y así fue, pero seguramente lo que no sabían es que ese coche pasaría a la historia por ser uno de los coches más completos de toda la historia. De hecho, ganó todas las carreras de la temporada a excepción de una, y Ayrton Senna se proclamó campeón del mundo con este coche. Y ahora nos vamos a descubrir lo que es seguramente el coche más avanzado tecnológicamente de la historia, el Williams FW15C. El equipo Williams introdujo por primera vez la suspensión activa en su FW14C. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente, 1993, que introdujeron seguramente lo que fue su obra maestra, el FW15C, que implementaba principalmente la suspensión activa, que era un tipo de suspensión que permitía que la altura del coche se mantuviese constante en todo momento, tanto en frenadas, aceleraciones, como también en curvas, lo que propiciaba que la aerodinámica del coche funcionase de manera óptima en todo momento, ya que todos los movimientos que se producen en aceleraciones, frenadas y curvas afectan negativamente a la aerodinámica y comportamiento del coche. Por eso este coche era tan estable, predecible y rápido en curvas. Este monoplaza fue diseñado por un tal Adrian Newey y sus pilotos eran Alan Prost y Damon Hill, pero la suspensión activa no era su única innovación, sino que también presentaban muchísimas otras ayudas a la conducción, como por ejemplo los frenos ABS, el control de tracción, un sistema fly-by-wire, telemetría, dirección asistida, un sistema de cambio de marchas automático. Es decir, el piloto no se tenía que preocupar por cambiar de marchas, el coche lo hacía solo. Todo esto hicieron que el coche fuese extremadamente rápido y dominante. Tal fue la revolución que presentó este coche que la FIA, para el año 1994, prohibió todas estas ayudas a la conducción, ya que si no los coches serían extremadamente sencillos de conducir. Y la FIA quería que fuesen un reto para los pilotos, que el coche no lo hiciese todo, sino que fuese el piloto el que condujese el coche. Y la suspensión activa, tal y como te explico en este vídeo, se prohibió porque se determinó que era un elemento que modificaba de manera activa la aerodinámica. Por tanto, se prohibió también de cara a 1994. Si quieres descubrir en detalle cómo era este coche, aquí tenemos un vídeo donde lo explicamos más en profundidad. Y ahora nos vamos al pasado, volvemos a 1962, cuando Lotus introdujo el Lotus 25, el primer coche de Fórmula 1 en tener un chasis monocasco, y esto permitió que el coche fuese mucho más rígido y mucho más ligero que sus competidores, y le dio a Jim Clark un título mundial. De hecho, era 3 veces más rígido que sus rivales, y era el doble de ligero. Sin embargo, esta idea no salió del equipo de Fórmula 1 propiamente, sino que se basaron en un coche de calle, el Lotus Elite, para traspasar este conocimiento a la Fórmula 1. El chasis de aluminio, gracias a su ligereza, también permitía que el Lotus 25 cuidase mucho más los neumáticos que sus rivales, y también permitió reducir el área frontal del coche y por tanto mejoró significativamente su aerodinámica. Y esto marcó una era. De hecho, el estándar en seguridad de la Fórmula 1 durante más de 2 décadas fue un chasis monocasco de aluminio, hasta que, como hemos comentado, el McLaren MP4-1 cambió todo e introdujo la fibra de carbono.
El Ferrari 312T tuvo su debut en el Gran Premio de Sudáfrica de 1975 y la última carrera en la que participó fue el Gran Premio de Estados Unidos de 1980. Ganó 27 carreras, 61 podios, 19 poles y 25 vueltas rápidas. Sin duda es uno de los mejores Ferraris que se han hecho en toda la historia. Tanto es así que ganaron 4 mundiales de constructores y 3 de pilotos. 2 se los llevó Niki Lauda y el otro se lo llevó Jody Scheckter. Además, los demás pilotos que condujeron este vehículo fueron Terry Gazzoni, Carlos Reutemann y Gilles Villeneuve, todos logrando más de una victoria cada uno. Sin embargo, la mayor innovación de este coche no era su motor, que sí, era un buen motor. El monoplaza estaba impulsado por un motor boxer de 3 litros y de 12 cilindros, que desarrollaban una potencia de alrededor de 500 caballos de potencia. Esta configuración de cilindros opuestos permitía bajar el centro de gravedad y por tanto que el coche fuese mucho más estable en curvas. La denominación del coche no es casualidad, el 3 es su cilindrada de 3 litros, el 12 es el número de cilindro y la T hace referencia a su mayor innovación, una caja de cambios transversal, que permitía que una gran parte del peso estuviese por delante del eje trasero y esto hacía que toda la masa estuviese mucho más concentrada, dando como resultado una distribución de pesos mucho más óptima. Y ahora nos vamos al año 2002 con el Ferrari F2002, uno de los coches más exitosos y completos de toda la historia. Compitió en 2002 y 2003, ganando 15 de 19 carreras y proclamando a Michael Schumacher campeón del mundo en ambos años. El coche era un coche extremadamente ligero, pesaba 600 kilos y montaba un motor V10 que tenía un sonido brutal y generaba una potencia de más de 900 caballos. El coche de 2002 no fue solo un desarrollo del coche anterior, sino que también presentaba numerosas innovaciones, especialmente en la caja de cambios. La ubicación se cambió y gracias al titanio se consiguió reducir un 15% el peso y se consiguió bajar también el centro de gravedad, permitiendo que el coche fuese mucho más maniobrable en curvas. Además, esta nueva caja de cambios permitía un cambio de marchas sin la necesidad de usar el embrague, algo que hacía que los cambios fuesen aún más rápidos y eficientes. Y también se mejoró el control de tracción y se hicieron algunas mejoras en temas aerodinámicos. Todo esto dio como resultado un coche extremadamente rápido, completo y fiable, que dominó las carreras en las que participó. Y ahora pasamos al coche más dominante de toda la historia de la Fórmula 1, el Red Bull RB19 del año 2023. Es un coche que no presenta tampoco ninguna innovación importante, pero sí que es muy completo y que ha ganado todas las carreras de la temporada a excepción de una, el Gran Premio de Singapur, que se lo llevó Carlos Sainz. Pero es el coche con el porcentaje de victorias en el mismo año más elevado de todo, por tanto es uno de los mejores coches de toda la historia, y es un coche que realmente no tenía rival en las manos de Max Verstappen, ganando tanto el Mundial de Constructores como de pilotos y demostrando una superioridad que era hasta insultante en algunas carreras. Veremos a ver qué pasará en el año 2024. Y finalmente también hay que hacer mención al coche más rápido de toda la historia de la Fórmula 1, el Mercedes W11, un monoplaza que también fue muy dominante, pero sobre todo es seguramente el monoplaza más rápido de toda la historia de la Fórmula 1. De hecho, tenemos un vídeo comparándolo con lo que seguramente es su gran rival, los monoplazas de principios de los años 2000. Si quieres descubrir cuál de los dos coches es más rápido y por qué, ves a ver este vídeo.